explicar cómo realizar el trazo aproximado del diagrama de Bode de una función de transferencia. En primer lugar, lo que debemos hacer es, una vez que tenemos la función de transferencia, agrupar la ganancia en un único término. Como en este caso, por ejemplo, lo que hemos hecho es esta A la hemos sacado factor común, la B y la omega n cuadrado. De modo que esto lo hemos agrupado en un único término que hemos llamado K. ¿Vale? De modo que el resto de términos pues quedaría como 1 más algo, todos ellos, ¿no? 1 más algo y aquí 1 más algo. Una vez que tenemos la función de transferencia expresada así, lo que hacemos es pintar las contribuciones individuales de cada uno de estos términos y finalmente sumamos todas las contribuciones. Vamos a ver esto ilustrado con un ejemplo. En este caso particular, bueno, pues lo primero que debemos hacer es agrupar, como habíamos dicho, las ganancias. Bueno, el 100 quedaría evidentemente tal cual. Y lo que hacemos es sacar factor común este 0,3, de modo que aquí quedaría 3 dividido entre 0,3 s más 1. Y aquí sacamos factor común el 100. Vamos a ponerlo por aquí. De modo que aquí quedaría s cuadrado dividido entre 100 más 10 dividido entre 100s más 1. Como ven, todos los términos están expresados como 1 más algo. ¿Vale? Bueno, esto de forma más compacta, pues quedaría 100, este 100 se va con esto, 1 dividido entre 0,3 quedaría 3,33 s, y abajo pues quedaría 3 dividido entre 0,3 que sería 10 s más 1, y pues este quedaría exactamente igual, s dividido entre 100 o 0,01 s, aquí 10 dividido entre 100 o 0,1 s más 1. Debemos tener claro ahora que vamos a representar las contribuciones individuales, pues dónde están los polos de interés. En este caso, el polo de este término, de cara a la representación, lo que nos interesa es conocer dónde está el polo. En este caso, el polo está ubicado en 0,1, como vemos, 0,1. Y en este caso lo que interesa es la frecuencia natural, que sería la raíz cuadrada de este término, de 100, que evidentemente sería 10. Luego ya serían las frecuencias que nos interesan. Vamos a verlo, vamos a tratar de hacer una representación aproximada. Por un lado tenemos la ganancia, 3,33. Si representamos la contribución de esta ganancia, pues lo que tenemos que hacer es calcular el logaritmo de esto. 20 logaritmo de 3,33 es aproximadamente igual a 10,4 decibelios, ¿vale? Porque tenemos que expresar, esto es un gráfico en decibelios. Bien, pues pintamos aproximadamente esa contribución, bueno, con la precisión que me permite esta digitalizadora. Esa sería la contribución de este término. La contribución de este 0 sería una recta que pasa por frecuencia 1 y con pendiente menos 20, no, perdón, en este caso un 0 sería pendiente más 20 decibelios. ¿Vale? Vemos que en una década aumenta 20 decibelios. La contribución de este polo, bueno, pues recordemos en qué frecuencia está ubicado. Pues la frecuencia sería el 0,1, ¿no? Porque el polo está ubicado, es menos 0,1. Luego la frecuencia de interés en este caso sería 0,1 y la contribución, como ya sabemos, sería una recta que parte de aquí con pendiente menos 20. Y por último, el término de segundo orden, pues sería una contribución de tal modo que en la frecuencia natural, que en este caso habíamos dicho que era 10, pues tenía una pendiente, o partía desde menos 10 con una pendiente de menos 40. ¿Vale? Sería esta la contribución. Evidentemente, para frecuencia más baja estaría 0, tanto esta como esta. Bien, pues entonces, ahora lo que resta sería, para terminar el diagrama de amplitud, sumar todas las contribuciones. Vamos a hacerlo en otro color. Pues si miramos aquí, la contribución sería, bueno, la técnica que vamos a emplear es, nos vamos a la frecuencia más baja, en este caso 10 a la menos 3, la frecuencia más baja que tenemos en nuestro diagrama.
y sumamos las contribuciones en este punto. En este punto hay esta contribución que es aproximadamente 10 y esto que es 60. Por lo tanto, en este punto el diagrama parte de menos 50. Por lo tanto, parte de menos 50, lo siguiente que tenemos que calcular es ¿con qué pendiente? Pues la pendiente es 0 y más 20. Por lo tanto, 0 más 20, que es más 20. Luego parte de 50 con pendiente más 20 y esto seguiría así hasta llegar a aproximadamente, bueno, hasta llegar hasta la frecuencia 10 elevado a menos 1, 0,1. A partir de aquí, lo que miramos es que se produce un cambio de pendiente. Ahí vamos con pendiente más 20 y ahora se le suma una pendiente menos 20. Luego, más 20 menos 20 produce una pendiente de 0, que es la que estoy más o menos representando aquí. Hasta llegar al siguiente cambio de pendiente, que se produce en 10 radianes por segundo. Y en este caso la pendiente ahora cambia sumándosele menos 40. Por lo tanto, a partir de 10, la evolución del diagrama es con pendiente menos 40. Es decir, que en una década esto debe caer 40 decibelios. Pues si estamos más o menos en menos 10, pues en una década esto debería estar en menos 30, menos 50. Debería en una década bajar así. Bueno, es fácil porque sería paralela a este trazo azul que tenemos ahí. Bueno, pues esto, de forma aproximada, sería el diagrama de amplitud de esta función de transferencia. Vamos ahora a trazar el diagrama de fase. Para el diagrama de fase hacemos lo mismo. Vamos mirando cada contribución. Vamos a cambiar el color. Vamos mirando cada contribución y mirando qué aportación tiene al diagrama de fase. Por ejemplo, la ganancia, al ser una ganancia positiva, pues la contribución es 0. Luego esto no contribuye al diagrama de fase. El 0 pues contribuye con más 90, que lo estoy representando aquí. Esta sería la contribución del 0. El polo oeste, ubicado en 0,1, pues contribuiría del siguiente modo. Para frecuencias altas, que vamos a considerar que sea una frecuencia, una década por arriba, la contribución sería menos 90, y una década por debajo pues sería 0, ¿vale? Y entonces ya trazamos de forma suave entre estos dos puntos, teniendo en cuenta que en 10 elevado a menos 1 pues pasaría por menos 45, ¿vale? Esa sería la contribución de este polo simple. Y el polo complejo, ¿cuál sería su contribución? Pues nos situamos en omega n, que en este caso es 10, y lo que tenemos es, bueno, prácticamente lo mismo que para el polo simple, lo único que en este caso a lo que tiende es a 180, a menos 180. Una década por arriba de 10, es decir, en 100, la contribución es menos 180. Una década por debajo, la contribución es 0. Y unimos estos dos puntos pasando por menos 90 grados en 10, de modo que esta sería la contribución del polo de segundo orden. Bien, si ahora sumamos, pues vamos a pintarlo de nuevo en color rojo. Si sumamos las contribuciones, el diagrama resultante sería el siguiente. Nos situamos en la frecuencia más baja y aquí la contribución sería solo más 90, ¿no? Y sería esta contribución hasta llegar a 10 elevado a menos 2. Luego yo lo que tendría sería este diagrama que hasta aquí sería más 90. Luego tengo este término que se suma hasta llegar a 10 elevado a 0, de modo que lo que ocurre es que esto va a caer así hasta llegar a 10 elevado a 0. ¿Y aquí qué ocurre? Pues lo que ocurre aquí es que ahora se va a sumar también este otro término. Por lo tanto, la caída sería, bueno, en realidad sería pues exactamente por aquí, ¿no? Bien. Fíjense que el trazo del diagrama de fase puede ser más complejo a la hora de sumar que
que el trazo del diagrama de amplitud, simplemente porque allí trabajábamos con asíntotas, con rectas, y aquí, pues, como vemos, son trazos curvos, ¿no? Si tenemos dudas de por dónde pasaría, lo que podemos hacer siempre es tomar varias referencias. Por ejemplo, en este caso, que no sabemos por dónde pasa, pues vamos a 10 elevado a 1. En 10 elevado a 1, ¿qué contribuciones tengo? Pues tengo más 90, menos 90 del polo simple y menos 90 del polo conjugado. Luego tendría menos 180 más 90, es decir, que tendría menos 90. Luego ya sé que el trazo pasaría por ahí. Y lo mismo, por ejemplo, tomamos otro punto, en este caso en 10 elevado al cuadrado sumaría, pues tendríamos más 90, menos 180, que da como resultado menos 180. Luego, como vemos, el trazo continuaría de este modo. ¿Vale? Y aquí permanecería recto. De modo que este sería el trazo del diagrama de fase, el trazo aproximado del diagrama de fase para esta función de transferencia. Bien, si quieren luego, simplemente para comprobarlo, pues podemos hacer el diagrama el diagrama de Bode, lo podemos realizar en Octave o en MATLAB y comprobar que, bueno, que se obtiene lo mismo, ¿no? Obsérvese, de todas formas, que en el diagrama que pinta Octave y MATLAB no toma aproximaciones asintóticas. Por ejemplo, este es el diagrama de magnitud, aquí no toma aproximaciones asintóticas, sino, como ven, es el trazo real, de modo que aquí pues aparece esta zona curva, que en nuestros casos iba recta, y igualmente pues para el caso de la fase, ¿no? En cualquier caso sí que se debe obtener, nuestro diagrama debe ser bastante aproximado a lo que obtenemos con el diagrama real de Bode. Bien, pues esto es lo que quería contar para el trazo del diagrama de Bode. Muchas gracias.